Buenos días. Tengo el gusto y el honor de presentarles a una conferencista con un background en su experiencia, en su trabajo, que es la doctora Heather Andrews. La doctora Heather Andrews tiene un background extenso en investigación astronómica. Estudió licenciatura en astronomía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esa misma universidad obtuvo la maestría en astrofísica, estudiando o haciendo un estudio sobre el gas presente alrededor de cúmulos de galaxias en colaboración con investigadores de la Universidad de Chile. Luego realizó un doctorado en astrofísica en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, donde su estudio se enfocó en la formación y destrucción de moléculas orgánicas en el medio interestelar. Tal trabajo se realizó en colaboración con investigadores del Centro de Investigación Ames de la NASA en Estados Unidos e investigadores de la Universidad de Western Ontario. Desde la finalización del doctorado, la doctora Andrews ha adquirido experiencias trabajando como científico de datos para Cunda S.A. Chile. Actualmente se desempeña como Data Steward de la Facultad de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. Bienvenida, doctora Heather Andrews. Adelante. Hola, muy buenos días, gracias por la introducción. Acá se ve un poco oscuro y tengo las luces prendidas porque ya empieza a anochecer. Pero muy buenos días por allá, buenas tardes, buenas noches. Como bien se ha dicho, mi nombre es Heather Andrews y trabajo como Data Steward en la Facultad de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. Así que hoy día les vengo a hablar un poco sobre todo esto de Data Stewardship, qué temas abordamos como Data Stewards y a qué se refieren los principios FAIR que tanto se está hablando. Veo ahí que se ve la presentación ya. Partimos entonces. La primera pregunta que abordaré el día de hoy es ¿de qué se trata ser un Data Steward? ¿Qué significa ser un Data Steward? Lo primero que a uno se le viene a la mente al hablar de steward es la traducción directa, ¿no? De ser azafato o azafata de datos, sobre todo trabajando en una facultad de ingeniería aeroespacial, donde se trabaja mucho con aviones, con aeropuertos, la aeronáutica. Esto es lo primero que se le viene a la mente a los investigadores e investigadoras de mi facultad, sobre todo cuando el tema de promover gestión de datos de investigación era como algo nuevo, entre comillas. Ahora bien, uno no usa un uniforme así de formal, pero en el fondo lo que uno hace es también ser una persona facilitadora. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente, lo que hace el Data Steward es asesorar a las personas que manejan datos de investigación sobre cómo gestionar esos datos, ya sea a través del desarrollo de guías, de protocolos, definiendo flujos de trabajo, llevando a cabo entrenamientos para los investigadores e investigadoras, haciendo sesiones informativas, etcétera. ¿Ya? Y bueno, ¿a qué nos referimos con gestionar los datos? ¿Qué temas son los que abordamos cuando estamos haciendo esto, los desarrollos de protocolo, los flujos de trabajo, los entrenamientos, etcétera? Y ahí hay distintos aspectos, algunos más prácticos que otros, así que vamos a partir con
lo que debería ser la primera pregunta, pero en el fondo es la pregunta más difícil que uno le hace a los investigadores y que los investigadores generalmente quedan como, ¿será? Y es una pregunta muy difícil de responder, sobre todo si es que hay colaboraciones, hay distintas instituciones involucradas en un mismo proyecto. Pero es el tema de la propiedad de los datos. ¿Sí? En todo proyecto de investigación hay que ver bien con qué datos se va a trabajar y qué institución es dueña de parte de los datos o de este tipo de datos, de este tipo de códigos, y bajo qué términos se van a compartir esos datos y esos códigos durante el proyecto. Porque eso va a ser lo que va a definir de gran manera qué se puede publicar y qué no al final del proyecto. Como punto número 2, que en tema de gestión de datos de investigación, son los acuerdos que hayan. ¿Ya? Acuerdos legales que hay o que deberían ser establecerse entre los distintos colaboradores, distintas instituciones, partners que colaboran en el proyecto. El tercer punto, que también todavía es bien high level, es el tema de las políticas y las regulaciones. En el fondo, ¿qué tipo de regulaciones existen? No solo políticas o regulaciones de cada institución, sino que también regulaciones gubernamentales que puedan haber, protocolos éticos, por ejemplo, cosas así. Hay que estar pendiente en el fondo, qué es lo que se tiene que cumplir. Una vez visto estos temas que son más high level, de ahí uno puede dirigirse a temas más prácticos. De ahí uno, sabiendo qué es sensible, qué no, qué le pertenece a qué y qué se puede hacer con lo que se tiene, uno ya empieza a preguntarse, ok, ¿qué tipo de software, qué tipo de herramientas estaré ocupando durante la investigación? El tema de almacenamientos y copias de seguridad, extremadamente relevante. ¿Cómo evitamos pérdidas de datos durante el proyecto? Luego está, bueno, acá a todo el mundo, o no sé si a todo el mundo, ojalá que no, pero a gran parte de la comunidad científica, incluso si uno no es investigador o investigadora, en algún momento sucede de que el computador falla, ¿no? O se ve la pantalla azul, o el computador se pierde, o simplemente se cae, se daña de alguna manera y de ahí no es lo mismo. Y de ahí que pasa que uno pasa por las 4 etapas del luto, ¿no? La negación, la rabia, la depresión y finalmente, aunque cuesta, la aceptación. Pero en todos los casos es un proceso bastante doloroso, sobre todo si son datos de investigación con los cuales uno ha trabajado, por los cuales uno ha trabajado, que todo eso se pierda de un momento a otro, y si uno solamente confiaba en tener los datos almacenados en el laptop y sin ninguna copia de seguridad en ninguna otra parte, puede llegar a ser un evento bastante traumático, ¿no? Entonces, hay que pensar desde un principio, y ahí uno como data steward lo que hace es eh, hacer que los investigadores, investigadoras, desde un comienzo de la investigación, los estudiantes de doctorado, desde un comienzo del PhD, que planeen esto, que piensen de antemano, ok, este tipo de datos los voy a almacenar acá, de esta forma, tendré este tipo de backup, si tengo que compartir los datos, los compartiré a través de estas plataformas o esta otra. Ahí todo depende si los datos son sensibles o no, hay que fijarse por dónde va pasando la información. A veces uno utiliza servicios y en verdad, cada servicio que uno usa tiene su centro de datos, que es por donde está pasando toda esa información. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y hay que fijarse
por qué servidores está corriendo la información y si los servicios que uno está usando se están quedando con copias de esa información. Entonces, ahí esas son preguntas que uno tiene que hacerles a los investigadores para que las piensen de antemano y estén conscientes. Si son datos sensibles, ¿qué tipo de almacenamiento, qué tipo de cloud storage puedo utilizar? Ahora bien, otro aspecto que también es más práctico es el tema de la estructura y convenciones, ¿sí? Desde cómo estructurar los directorios y ponerle nombre a los archivos, hasta el uso de formatos y de metadata disciplinaria, o en el caso de los códigos de programación, utilizar convenciones para mejorar la comprensión, la readability de esos códigos, y así facilitar el reuso de esos códigos. Podríamos decir que todos en algún punto hemos tenido hasta en nuestros propios directorios, en nuestros laptops o computadores personales, hemos tenido este tipo de directorio en donde uno dice, bueno, yo entiendo este desorden y con eso basta. Lo cual puede ser, pero cuando se trata de investigación y lo que estamos intentando hacer es facilitar la reutilización de datos, de conocimiento, de código de programación, lo que se tenga ahí. Todo esto tiene que ser entendible por otra persona, ¿ya? Y bueno, si de buenas a primera uno comparte esto, va a ser un proceso bastante difícil para quien quiera entender la estructura del desktop ahí, por ejemplo, qué contiene cada archivo, entender el historial de lo que se hizo, etc. Entonces va a ser un proceso bastante doloroso y eso es algo que queremos evitar. Evitar al investigador o investigadora misma que quizás en 3 años más va a tener que empezar a recordar, todas las cosas que hizo desde el primer año del proyecto, facilitarle ese proceso, porque la memoria es frágil, la memoria falla. Entonces, si todo está estructurado, si se siguieron convenciones, si se trabajó con la documentación desde un comienzo, va a ser mucho más fácil recordar, ok, esto se hizo con los datos, esta es versión 1, versión 2, este es el tipo de trabajo que se hizo, etc. Y es facilitarle entonces, en ese sentido, el trabajo a los investigadores en sí, y también facilitarle el trabajo a quien quiera reutilizar todo eso, ¿ya? Porque bueno, en la misma línea, acá por ejemplo tenemos un directorio, cómo se nombran los archivos, en el futuro, o sea, en el presente, por hacer las cosas quizá un poco más rápido, por querer finalizar algo, uno no piensa mucho en cómo va a estructurar los directorios, cómo va a llamar los directorios, cómo va a llamar a los archivos. Y son cosas que quizá en el momento uno puede recordar todavía. O sea, uno dice, ok, en lala.doc hice esto y pasando al lala2.doc hice esta otra cosa. Y eso uno lo recuerda en el corto plazo, pero a largo plazo, ya ahí la memoria, como dije anteriormente, es frágil y se hace muy difícil recordar cada cosa que se hizo y al final uno termina perdiendo mucho tiempo tratando de recordar o al menos inferir qué fue lo que se hizo de una versión a otra y por qué. ¿Ya? Y bueno, como dije anteriormente, la idea es facilitarle ese trabajo a uno mismo y también a quien quiera reutilizar ese conocimiento en el futuro. Este es un cómic muy conocido en la comunidad científica, o al menos por estos lares, que refleja mucho el proceso doloroso por el cual tienen que pasar algunos investigadores a la hora de querer reutilizar, por ejemplo, código de programación desarrollado por otros investigadores o investigadoras.
y el tratar de tener que entender lo que se hizo, la estructura del código, no está bien documentado, o si la readability del código no es bien clara, puede ser un proceso bastante doloroso. y, y bueno, ahí lo que hay que hacer es que uno termina tratando de contactar a los autores originales, de quienes desarrollaron en un comienzo el código de programación. Y muchas veces los investigadores e investigadoras dicen, pero todo está explicado en el artículo, todo está explicado en el paper. Y suele suceder muchas veces que no todo está explicado en el paper, que no se mencionan ciertas cosas que se asumen o valores que se asumen o pasos intermedios que se realizan, o no se mencionan ciertas dependencias que quizás hay, que son cosas necesarias para reproducir el trabajo. Entonces, ahí lo que usualmente pasa es que cuando se trata de contactar a los autoras originales, se empieza a retrasar todo. ¿Por qué? Porque quizás esos autores ya ni siquiera están en la academia, o quizás ya no tienen todos los datos o los códigos en los que trabajaron, o simplemente no se acuerdan qué fue lo que hicieron. Entonces, ahí qué pasa, que el pobre PhD o pobre estudiante va a tener que pasar mucho tiempo tratando de entender, reproducir todo lo que se hizo, y trabajar ya con lo que haya. Entonces queremos evitar ese tipo de problemas. Y bueno, otro aspecto que también hay que considerar, que se abarca cuando hablamos de gestión de datos de investigación, es el tema de la publicación de los datos. Y, de datos o de código de programación, lo que esté siendo trabajado por los investigadores e investigadoras. En general, en Europa lo que se recomienda es que aquello que se pueda publicar, que se publique abiertamente, de manera que sea accesible, sea reutilizable por quien quiera reutilizar ese conocimiento, sobre todo si son proyectos que son financiados con fondos públicos, ¿ya? Y aquello que no se pueda publicar, porque por a veces motivos son datos sensibles, datos comerciales, datos personales de participantes humanos, o datos asociados a proyectos que quizás son proyectos militares, son proyectos que se podrían mal utilizar si es que se abren abiertamente al público. Entonces, ese tipo de datos se reconoce de que, no se publiquen abiertamente, pero sí que se mantengan en un almacenamiento seguro, accesible por quienes deban tener acceso, en los formatos, en las estructuras adecuadas, con la documentación que sea necesaria para poder entender esos datos, etc. Todo eso son... Todos estos son los aspectos que los investigadores e investigadoras deben tomar en cuenta a la hora de gestionar los datos de investigación. Y son todos los temas que uno como Data Steward trata de abarcar y de asegurarse de que los investigadores e investigadoras, ojalá desde un comienzo de la investigación, incluso si es que están, por ejemplo, escribiendo una propuesta de investigación, que piensen o que se discutan este tipo de aspectos, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, con los PhD o los estudiantes de magíster, etcétera, crear un poco más de conciencia y también mostrarle opciones que tienen como para poder, almacenar los datos, estructurarlos, herramientas. Hay varios servicios que las universidades pueden proveer, pero también hay hartas
guías, harta información disponible abiertamente en la web. Es solamente tratar de encontrar esa información y ambientarla a las costumbres de cada investigador y a las regulaciones que tengan que seguir, dependiendo del tema que abarque su proyecto de investigación. Habiendo dicho eso, hasta ahora he hablado bastante de datos, ¿sí? Y sobre todo al principio de cuando empezamos a trabajar como data stewards, había mucha duda en el ambiente sobre, ok, ¿qué son datos de investigación? De repente, para ciencias quizás un poco más sociales, o por ejemplo, incluso matemáticos, que son matemáticos teóricos, dicen, bueno, yo no trabajo con datos de investigación. Y ahí es cosa de sentarse a hablar con los investigadores, decirle, ok, muéstrame tu proyecto y ahí vamos viendo qué tipo de cosas que has producido, que has generado, que has usado, son relevantes para que otros investigadores puedan validar los resultados de tus artículos, de tus proyectos. Y ahí entra la conversación sobre, ok, a esto nos referimos con datos de investigación. Y ahí, bueno, ya les di un poco la definición, pero para reforzarla, por datos de investigación nos referimos a todo lo que es necesario para validar los resultados de un proyecto de investigación, o sea, todos los archivos, todos los códigos de programación, los protocolos, la documentación, todo lo que se obtuvo, todo lo que se procesó, cómo se trabajó esa información, todo lo que termina generando las figuras, las tablas, etcétera, que se muestran en los artículos, en los posters, en los conference proceedings, en todas las, todo lo que se publica acerca del proyecto, ¿sí? Entonces, en términos más concretos, acá, por ejemplo, tenemos un directorio, datos DBN, le llamé, en donde tenemos distintos tipos de archivos. Tenemos un archivo de texto con extensión TXT, tenemos un archivo README de documentación, que también es un archivo de texto, y tenemos los otros archivos que son .feeds. Los archivos .feeds, feeds es un formato abierto y estándar que se usa en astronomía. De manera que esos datos se pueden abrir, se pueden trabajar sin tener que pagar una licencia por algún software específico para poder trabajarlo. ¿Bien? A eso me refiero con formato abierto. Y estándar es que es bastante usado en astronomía. Por este lado, por el lado derecho, tenemos el archivo README, que es el archivo que contiene la documentación sobre qué es lo que contiene ese directorio, de dónde provienen esos datos, todos los datos que están en esos archivos, qué significa que un archivo se llame así versus otro archivo que se llame asá, qué fue lo que se hizo con esos datos, qué tipo de software se utilizó para trabajar con esos datos, si es que se utilizó algún tipo de software, etcétera. Eso es lo que debería contener un archivo README. Por ejemplo, acá se menciona un software con el cual se visualizaron los archivos .feed y se procesaron. Ese software es también bien estándar en astronomía y se puede descargar gratis, se puede instalar gratis. Pero claro, acá en este caso se menciona ese tipo de software. Si vamos a la siguiente diapositiva, se ve ahí las imágenes que se abren a través de ese software. Para quienes estén interesados un poco en la astronomía, estas son imágenes obtenidas con
dos telescopios espaciales distintos, uno es Herschel y el otro es Spitzer, de ahí que los nombres tengan Herschel y Spitzer en los nombres. Y son imágenes de un mismo objeto astronómico, de una nube de polvo y gas que está alrededor de una estrella en Casiopea. Y se observan distintos filtros. Entonces, en la imagen izquierda, por ejemplo, se ve ahí que hay algo, hay como una nubecita al ladito de la nube más brillante y se ve como todo un poquitito en menor resolución. Y en la imagen derecha no se ve la estructura esa que se ve en la otra imagen y se ve un poquitito de mayor resolución. ¿Ya? Simplemente son dos imágenes, un mismo objeto, distintos filtros. Y esto vendrían a ser datos. Esto vendrían a ser los datos que uno descarga directamente del archivo de los telescopios. ¿Ya? En astronomía en general, cada telescopio tiene como todo un archivo de datos, una base de datos sobre todo lo que ha sido observado con ese telescopio. ¿Bien? Y uno lo puede descargar de internet y esos serían estos archivos. Entonces, estos serían lo que uno llamaría datos brutos. Vienen a ser como una primera versión de las imágenes. De ahí, si nos vamos a la siguiente diapositiva, se puede ver que a medida que uno va trabajando en un proyecto, uno va, por ejemplo, tomando las imágenes, les va cambiando cosas, va extrayendo valores de esas imágenes. Entonces acá se pueden ver distintos pasos de procesamiento en donde vamos de una imagen así a otra imagen así y varios pasos más con unos puntitos suspensivos acá, lo cual termina todo resumiéndose en una tabla de datos que en este caso está en formato de texto y es esta tabla de datos la que va a ir al artículo. Entonces, en la diapositiva pasada vimos lo que vendrían a ser, por ejemplo, datos brutos. En esta diapositiva vemos acá datos procesados. Cada cambio, cada cosa que se hizo con esos datos va siendo un paso de procesamiento hasta llegar a los datos finalizados, que vendría a ser, por ejemplo, esta tabla, que esos números son los que van a ir presentados en el paper, en el artículo, y en base a eso se genera una discusión, se obtienen los resultados, no sé. Entonces, bueno, cuando hablamos de datos nos referimos a todo ese tipo de archivos, ese tipo de información, esa documentación, ese software o código de programación, datos brutos, datos procesados, datos finalizados, ¿sí? Todo esto es lo que a nosotros como Data Steward nos interesa que los investigadores, investigadoras gestionen de manera adecuada, no solo durante el proyecto, sino que también una vez finalizado el proyecto. ¿Qué pasa con toda esa información 5, 10, 15 años a partir de la fecha en que se finaliza el proyecto? ¿Dónde queda? ¿Quién lo puede reutilizar? Esas son las preguntas. Entonces, bueno, teniendo un poco más en claro el tema de a qué nos referimos cuando hablamos de datos de investigación, en realidad nos damos cuenta de que los investigadores han estado gestionando datos de investigación desde siempre. O sea, antes quizás se hacía de una manera menos digital, de modo que, por ejemplo, tenían blog de notas y ahí escribían sus notas, a partir de esas notas pensaban en otras cosas o tenían unos números, hacían unos cálculos a mano, etc. Pero eso también es gestión de datos de investigación, lo que pasa es que era una gestión más manual. Hoy en día, con la tecnología de la que se disponga, uno en general trabaja con datos más bien digitales. Aunque también sigue habiendo investigación que es un poquitito más manual. Pero este tipo de obtener datos, obtener información, modificarlas, derivar cosas a partir de ello,
procesar todos esos datos, eso ha existido desde siempre. Entonces, cuando hablamos de data stewardship, de gestionar de mejor manera los datos de investigación, no es que estemos hablando de algo nuevo ni de algo extra que hay que hacer. En verdad, se ha estado haciendo desde siempre. La única cosa ahora es que se pide a los investigadores que lo hagan de mejor manera, ¿sí? Y en ese sentido es donde entran los principios FAIR, que vienen a ser principios tipo guía a tener en cuenta a la hora de gestionar datos de investigación. Y son principios que han sido adaptados bastante y promovidos por la Comisión Europea desde el framework anterior, desde Horizon 2020, y también llegaron para quedarse, por así decir, los principios hoy en día en la nueva framework que se llama Horizon Europe. Los principios FAIR también se promueven bastante y también se promueve en ese sentido abrir los datos que puedan ser públicos y mantener cerrados los datos que se tengan que mantener cerrados. O sea, compartir los datos de manera responsable, pero gestionarlos bien, ya sean para ser publicados o no. ¿A qué se refieren el concepto FAIR? El concepto FAIR se refiere a que los datos sean findable, encontrables, accessible, accesibles, interoperable, interoperables, and reusable, reutilizables. ¿Sí? Son 4 principios que de por sí bueno, pueden ir al paper original. Bueno, en realidad ese es un comentario acerca del paper original, pero de por sí los principios FAIR fueron pensados para datos digitales, para datos que puedan disponerse en base de datos, de manera que se pensó en datos que puedan ser indexados de cierta manera, con cierta metadata y que esa metadata sea interoperable. O sea que las bases de datos, si se tiene una base de datos acá, una base de datos acá, esas bases de datos se puedan comunicar entre sí ya que entienden un lenguaje común y los datos están etiquetados con ese lenguaje común. De esa manera es que se definieron los términos FAIR. Entonces, fueron propuestos de una manera más bien técnica en ese sentido. Entonces, uno como Data Steward lo que hace es traducir un poco ese tipo de términos, adaptar esos principios a todo tipo de datos y código que manejen los investigadores e investigadoras y de esa manera un poco traducir o extender esos principios de modo que los investigadores e investigadoras puedan guiarse por esos principios en el día a día. ¿Ya? Si uno va y le habla a los investigadores, sí, tienes que ponerle metadata a los datos. Y la disciplina no tiene metadata, entonces el investigador va a quedar como, no sé a qué me está hablando, ¿qué más puedo hacer? Entonces ahí lo importante es ampliar un poco los términos sobre cómo se pueden aplicar en la práctica durante la investigación, que lo pongo todo en celeste, y una vez finalizada la investigación, que está como en un café, naranjo café, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Para que los datos sean findable, encontrables en todo momento, hay que tener bien en claro durante la investigación dónde se almacenarán los datos, dónde y cuán seguidos serán las copias de seguridad. En el fondo, eso va a depender del tipo de datos que se estén manejando, si son datos sensibles o no. Si son datos sensibles, ¿por qué servidores puede pasar esta información? ¿Cómo podemos evitar la pérdida de datos, ya sean sensibles o no? Una vez finalizada la investigación,
O sea, ¿qué pasa con esos datos 5, 10 años de haber finalizado el proyecto? La idea es saber dónde estarán y cómo se evitará la pérdida de esos datos. No sé si a varios le ha pasado, pero que tratan de, ven una publicación, dice, vaya a este link, ahí va a encontrar la información o los datos, y uno hace clic y luego, ¿qué pasa? Uno se encuentra con el 404 not found, ya hasta ahí llega. Entonces, lo que queremos en el fondo es evitar eso. Si es que los datos van a ser publicados, van a estar disponibles en la web de alguna manera, que se haga a través de plataformas seguras, de plataformas que ensure, de plataformas que se aseguren de que los datos van a estar encontrables en el largo plazo. ¿Ya? Plataformas que son plataformas de publicación, hay varias, hay varias. Si los datos pueden ser publicados, hay repositorios que son netamente públicos, hay otras plataformas que son públicas y también uno puede hacer repositorios privados, pero de cualquier manera proveen servicios de archivo, servicios de archiving, de manera que se aseguran, bueno, en el fondo su trabajo es que esta información va a estar ahí, encontrable y accesible 5, 10, 15 años a partir del momento que los datos se suben a la plataforma. Hay plataformas que son gratis, hay plataformas que cobran a partir de cierto tamaño del conjunto de datos. Hay plataformas que son disciplinarias, de manera que si uno utiliza, por ejemplo, datos de esa plataforma, después uno se compromete a publicar los datos a través de esa plataforma también. Y hay otras plataformas que son más generales y que aceptan todo tipo de datos, todo tipo de código. Ejemplos. Veamos acá un ejemplo de un conjunto de datos publicados a través de la plataforma 4TU Research Data, que es la plataforma que en parte es gestionada por la universidad donde trabajo, la Universidad Tecnológica de Delft. Esto es más o menos como luce un conjunto de datos publicados de manera abierta, de manera que ahí la plataforma le asigna un DOI, un identificador persistente, a cada set de datos, conjunto de datos que se sube a la plataforma, que se publica a través de la plataforma. De manera que este DOI viene a ser lo que en el fondo asegura de que en 5, 10, 15 años más, en principio no deberíamos encontrar la página 404 not found cuando apretemos ese link. ¿Ya? También el tener un DOI asegura que el conjunto de datos sea citable, o sea que quien quiera reutilizar los datos puede atribuir a los autores y utilizar ese DOI para hacer la citación. También en este caso es importante resaltar que se hace referencia al artículo relacionado con esos datos, que en este caso está en acceso abierto. Acá está, si uno hace clic en el Peer Review Publication, te lleva a la página, al DOI, del artículo que está relacionado con estos datos. Pero también, por ejemplo, si el artículo no se puede poner en acceso abierto, el artículo finalizado, también se puede poner ahí como referencia, por ejemplo, un repositorio institucional, donde en vez de archivar la versión final del artículo, se puede archivar el postprint, o sea, el manuscrito, y eso también se puede poner ahí de manera que quizás la publicación final está cerrada, pero se puede ir al repositorio y indica ahí en la metadata de citación del repositorio, te puede llevar directamente también al repositorio donde está el postprint, el manuscrito. Acá vamos a ver un ejemplo de otra plataforma donde también se pueden publicar datos, que es Zenodo. Zenodo es una plataforma manejada por CERN en Suiza, y
En general y hasta ahora es gratis. Se puede depositar ahí hasta 50 gigabytes de datos por repositorio. Se pueden hacer repositorios públicos o privados. En este caso, acá les voy a mostrar un repositorio público en donde también cada cosa que se suba a la plataforma recibe su DOI, de manera que se asegura que esos datos son findable y accessible en el largo plazo y también los hace citables. Y en este caso se trata de un código y por acá pueden ver que resalte GitHub y el link hacia el GitHub que está ahí abajo, que en el fondo es publicación de código. Anteriormente les mostré publicación de datos, o sea, datos tabulares, documentación, imágenes, videos, ese tipo de datos. Y en este caso es código de programación, en donde el código activo se encuentra en un repositorio público de GitHub. GitHub es una plataforma que utiliza la gente que programa y que, por lo tanto, cualquier cosa que esté ahí igual tiene mucha visibilidad. ¿Ya? Por eso es recomendable. Aparte de que permite la colaboración continua de la comunidad, o sea, ese código que se comparta a través de un repositorio público de GitHub, puede ser que otra persona en otra universidad, o que ni siquiera sea de una universidad, pero que sepa mucho de programación, y que quiera contribuir, puede contribuir, se pueden generar modificaciones al código, etc. Entonces, esta es una plataforma que, si bien no provee servicios de archivamiento, servicios de archivo, como Zenodo, como 4TU Research Data, es una plataforma en donde el código puede seguir vivo y activo, de manera que de vez en cuando se llega a una versión interesante de mantener en el largo plazo, lo que se toma como una foto, hay una integración ahí, y se deposita esa versión en el largo plazo en un archivo de manera estática. ¿Ya? De ahí que cuando se trata de código de programación, lo importante es dar bastante información sobre cosas más técnicas, porque, por ejemplo, un archivo de texto de hace 10 años todavía se puede abrir, pero un código de hace 10 años probablemente ahora las dependencias, las cosas que necesita para correr, han variado bastante en el tiempo. Entonces ahí está el tema de software sustainability, de dar la mayor cantidad de información sobre qué fue lo que se necesitó para poder correr, desarrollar ese código en un cierto periodo de tiempo. Y bueno, el tercer ejemplo que les quiero poner acá es el ejemplo del Dataverse, que el Dataverse es un proyecto que se inició en Harvard, en Estados Unidos, y permite que distintas instituciones puedan tener su propio Dataverse, en el sentido de que los datos se puedan almacenar de manera local, si una institución dispone de ese almacenamiento, por ejemplo, y los datos no se guardan en otra parte, sino que se guardan de manera local, todo lo que se suba a esa plataforma. Y el código también, cómo montar el Dataverse también es abierto, de manera que las instituciones también pueden acceder a eso y pueden montarlo con los recursos que se dispongan. En este caso, el ejemplo que les voy a mostrar es del Dataverse que es manejado por el Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña, el CSUC. Acá el CSUC ha dispuesto espacios, por así decir, dataverses, para cada una de las universidades de Cataluña, de manera que los investigadores de esas universidades puedan publicar datos de sus proyectos de manera abierta o bajo restricción, pero todo está en un mismo lugar, por así decirlo. Y ahí también podemos ver que el Dataverse funciona
de manera similar a Zenodo, a 4TU, Research Data, o sea, lo que más cambia es cómo se ve el set de datos, pero al final todas también proveen servicios de archivo, proveen un DOI y de esa manera aseguran de que los datos se puedan, sean findable y accessible en el largo plazo. Y ahí también, mirando el handle que está acá abajo, ese también es como una variación de un DOI, también es un tipo de identificador persistente y hace referencia a la publicación, al artículo asociado a esos datos, que en este caso está en el repositorio de la universidad. Entonces, hasta acá hemos discutido, bueno, de hecho le he nombrado harto, bastante el término accesible también, ¿no es cierto? Así que he dado un poco sobre las siguientes 2 o 3 diapositivas. El segundo término de FAIR es el tema de hacer los datos accesibles. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a saber quién tiene acceso a qué parte de los datos durante el proyecto, una vez finalizado el proyecto también. En el fondo, si son datos sensibles, cómo evitar la filtración de datos sensibles. Si hay datos que no son sensibles y hay una pequeña porción que son sensibles, tener cuidado en que quién tiene la responsabilidad bueno, de decir, ok, tales personas tienen acceso a estos datos sensibles y estos otros datos son no sensibles, etc. Entonces, tener bien en claro, básicamente, quién puede tener acceso a qué parte de los datos. Y eso también va de la mano con cómo se comparten los datos durante la investigación entre colaboradores. ¿Ya? Quizás los datos, quizás lo que se va a compartir, hay distintas instituciones involucradas en un proyecto. La idea es reutilizar un código que ha sido desarrollado por el grupo de investigación por años y mezclarlo con este otro tipo de resultado que ha tenido esta otra institución, resultados que no necesariamente están abiertos. Entonces ahí hay que establecer bien claro cómo es que se transferirá información de un partner a otro, etc. En el caso de que los datos sean estándares, más que nada, o sea, que no sean sensibles, más que nada preguntarse bien, sí, que ¿cómo me aseguro de que de cualquier manera mi investigación probablemente es competitivamente sensible? Quizás no es legalmente considerado algo sensible, pero es importante para mí. Entonces, ¿cómo hago cuidado de eso? ¿Ya? Y una vez finalizada el proyecto, ahí es importante que, bueno, si los datos se publican, por ejemplo, en plataformas como Zenodo o el 4TU Research Data o Dataverse, si se publican ahí, la accesibilidad está garantizada. O sea, esas plataformas se encargan de que los repositorios públicos sean accesibles por todos y los repositorios privados sean accesibles por quienes uno les da acceso. Pero claro, ahí siempre hay que tener bien en claro quién va a ser una persona de contacto a largo plazo y si, por ejemplo, los datos tienen que estar restringidos. En general, en todos los datos y códigos de investigación asociados a los artículos, la mayoría de esos datos se va a poder publicar abiertamente. O sea, después de todo son universidades. La idea es entregar el conocimiento al mundo. Pero pueden haber una pequeña cantidad de datos o códigos que se tengan que mantener bajo restricción temporal, unos 5 años, y después de esos 5 años se pueden publicar, o quizás durante esos 5 o 10 años pueden estar disponibles bajo pedido, y después de eso se pueden hacer públicos, etc. Y hay datos, pueden haber datos que sean más sensibles, que simplemente no se puedan publicar, y en ese caso lo que hay que definir bien es, ok,
Si vamos a mantener esto cerrado por temas de sensibilidad, ¿quién va a tener acceso a eso? ¿Y quién va a ser la persona encargada en el fondo o el grupo encargado de mantener esa información, esos datos, esos códigos en ese tipo de acceso restringido? Entonces, en ese sentido, lo que también cabe de mencionar es que los principios FAIR no necesariamente aluden a la ciencia abierta, a abrir los datos, sino que los principios FAIR son principios de gestión de datos de investigación. Independiente de si se van a abrir o no, la idea es seguir estos principios FAIR durante la investigación y una vez finalizada la investigación. Si claramente los datos, si se van a abrir, se van a compartir, es muy importante de que estén bien estructurados, documentados, etc. De manera que, si bien los datos FAIR no son datos abiertos, todos los datos abiertos deberían ser datos FAIR. Bueno, ahí yendo, por ejemplo, al tercer término de FAIR, es el término que quizás depende más de los investigadores, es el término de interoperabilidad. La interoperabilidad se refiere a los formatos que se van a usar, que sean ojalá abiertos o estándar, de manera que si alguien quiere abrir o ver el contenido de esos archivos, no tenga que pagar una aplicación o un software para poder hacerlo, sino que se puede abrir con cualquier, no cualquiera, pero con software que son más accesibles a todos. También va por un lado el tema de vocabularios y convenciones que se sigan, términos que sean términos métricas, unidades que sean relevantes y usados por los investigadores o investigadoras de ese campo de investigación en particular. Ojalá que los datos estén etiquetados con metadata disciplinaria, de modo que, por ejemplo, los encabezados de los archivos sigan ciertos términos, sigan cierto vocabulario que sea usado por todos en ese campo de investigación. Por ejemplo, en astronomía, las imágenes que les mostré en un principio, que son formato FITS, el formato FITS es un formato que es un estándar en astronomía y tiene una metadata que es estándar en astronomía, una metadata disciplinaria de astronomía. El formato FITS básicamente es una matriz de valores, o sea, uno puede traducir esa imagen a filas, columnas y valores en esa fila y columna y que uno después lo puede visualizar de esta manera. Y aparte de eso, el mismo formato contiene en sí una especie de encabezado que se puede leer como texto, que a través del software acá que se utilizó, se puede ver de esta manera. Ahora bien, la letra es bien chiquitita, así que no sé si se puede ver en las pantallas, pero pueden ver que acá hay unos términos en azul y acá hay unos términos en negro. Los términos en azul son los términos de la metadata instrumental de estos datos. O sea, esos términos van a ser los mismos términos que, por ejemplo, si yo tomo telescopio espacial A y tomo telescopio espacial B, ambos, si miro los encabezados de esas imágenes, voy a encontrar esos mismos términos. De manera que me facilita bastante en caso de si yo quiero trabajar con esas dos imágenes. Entonces, habiendo dicho eso, ahí es importante que las disciplinas tengan metadata disciplinaria y que la comunidad se ponga de acuerdo sobre qué tipo de términos usar. Creo que estoy un poco avanzada en el tiempo. Está muy avanzada, doctora. Le voy a dar un minuto para que cierre. Sí, voy a seguir al término reutilizable, que en el fondo, bueno, ahí también les iba a mostrar otros ejemplos de datos públicos,
Pero el último término creo que al final ahí queda un poco más claro de a qué se refiere la interoperabilidad, que también puede haber interoperabilidad entre bases de datos. El último término es de reutilización, lo cual básicamente alude a la documentación, a la estructura, mantener documentación desde un comienzo de la investigación. Para eso hay varios templates, varias plantillas en Internet. Acá después van a tener la presentación para mirar este tipo de recursos. Y una vez publicada, finalizada la investigación, lo que hay que fijarse también es en cómo se van a compartir esos datos, esos códigos. Y ahí entra en juego la licencia con la cual se va a compartir los datos. En el fondo, cómo otros pueden reutilizar los datos que se disponen de manera pública. Y bueno, con eso ya me voy a los mensajes finales. Que lo primero es que el Data Stewardship, ojalá que haya quedado más o menos en claro, que se trata de gestionar adecuadamente los datos de investigación. El segundo mensaje es que gestionar adecuadamente los datos es necesario, es crucial para abrir los datos, y no solo abrir los datos, sino que también compartirlos, quizás de colaborador a colaborador. Y en ese sentido de que todos los datos FAIR no son necesariamente datos abiertos, pero que todos los datos abiertos deberían ser datos FAIR. Y con eso ya puedo terminar. Gracias, doctora Heather. Comienza el ciclo de preguntas. Una de las preguntas es de Ezequiel Dorado. Dice, para tu criterio, ¿cuál sería la mejor información? ¿El pendrive o la nube? La nube. Sí, los pendrive o todo tipo de backup manual se echa a perder fácilmente, se pierde fácilmente, mientras que los servicios de nube, si bien te pueden hackear la cuenta, y ahí en el fondo hay que confiar en el servicio que uno está contratando, o poner unas passwords que no sean tan obvias para hackear. Son servicios que en general tienen los datos guardados físicamente en distintos centros de datos, de manera que es bien difícil que todos los centros de datos se incendien al mismo tiempo, entonces reduce la pérdida. La doctora Nelly Meléndez, ¿qué sugerencias realiza para codificar y archivar datos para realizar para realizar la recuperación eficaz? Para realizar la recuperación eficaz. ¿Qué sugerencias, para codificar? No sé si entiendo bien la pregunta. La vuelvo a hacer. ¿Qué sugerencias realiza para codificar y archivar datos para realizar la recuperación eficaz? Por ejemplo, si es que uno pierde datos o se echan a perder de alguna manera, y cómo recuperarlo. Versión de controles, yo diría, es una buena skill de aprender, y porque ahí se va manteniendo un historial de las distintas versiones que uno genere de cierto tipo de datos, en general códigos de programación, y uno puede recuperar distintos estados pasados de ese tipo de código en caso de que uno pierda la última versión. Y lo otro es seguir, por ejemplo, la regla de 3 copias en al menos 2 lugares físicos distintos. O sea, hay que pensar de que edificios pueden entrar en llamas, los computadores se pueden echar a perder, entonces también qué otras medidas uno puede seguir. Y ahí todo depende de lo que uno disponga, pero en general 3 copias, 2 lugares físicos distintos. Miriam Rubio dice, ¿qué orientación tiene mayor validez para un investigador con herramientas tecnológicas muy básicas para datos?
¿Qué orientación? Eh, Em, ¿Qué orientación tiene mayor validez para un investigador con herramientas tecnológicas muy básicas para datos? em, no sé a qué se refiere con qué orientación en qué sentido sería, pero O sea, ¿cómo se puede orientar a un investigador con mayor firmeza, mayor, en el caso pues eh, en el caso de la investigación, porque este es un congreso de investigación fundamentalmente, con herramientas tecnológicas, basado precisamente en la reserva de datos, en la acumulación de datos, en el archivo de datos? sí, bueno, si es que no se dispone de asesores dentro de la institución, hay mucha información disponible en la web. Por ejemplo, nosotros los Data Stewards de la TU Delft tenemos también una comunidad en Zenodo que está pública y ahí hay hartas presentaciones donde se habla de planes de gestión de datos de investigación, se habla de tipo de herramientas que se pueden utilizar y eso está disponible abiertamente. De cualquier manera se pueden comunicar conmigo. Gracias, doctora. Otra pregunta acá, eh, más que todo un comentario del doctor Eric Ramos. La doctora Heather, muy interesante su ponencia. ¿Qué recomienda para el almacenamiento de los datos de investigación, la nube o servidor privado interno? A ver, pero el tema con los servidores privados es que en general, si se dispone de servidores privados, el mensaje más principal es que también se tenga un backup, también se tenga un servidor solamente dedicado a copias de seguridad, porque si algo le pasa al servidor que uno ahí ocupa todo el rato, igual se van a perder los datos. En ese sentido, claro, siempre asegurarse de tener un servidor de uso activo y un servidor de copias de uso pasivo. Y Robinson Zapata, buenos días, gracias por la invitación. Yo me encuentro por acá, saludos. Bueno, le da saludos Saludos también. el señor Robinson. Igualmente para nosotros, bueno, fue un placer tenerla pues en este corto tiempo y oírle pues Muchas tanta gracias. información que lo deja uno haciéndose más preguntas que respuestas. Ahora, la presentación va a estar ahí de cualquier manera. Creo que no puse el mail ahí, pero estará en la publicación final del UNICEF, ¿no? Yo le tenía una pregunta que tiene que ver un poco con si ha tenido alguna experiencia en ese mundo de datos con respecto y al control de datos y almacenamiento con respecto al plagio en esos niveles. Mm. Experiencia personal con plagio, no. Casos de plagio se ha visto, pero ahí es donde es importante, por ejemplo, versión de controles, porque o sea, control de versiones. Si se utiliza, si se tiene un record de cuándo fue que se empezó a trabajar en algo, de cada tipo de cambio que se hizo, uno puede probarlo, uno puede decir, mira, esta otra persona está diciendo que lo hizo, yo lo hice primero. Entonces, por eso es muy importante tener la documentación y tener un historial ahí activo y siendo actualizado paso a paso, día a día. Es la mejor prueba. Bueno, doctora Heder, gracias una vez más. Muchas gracias por la invitación. Usted y gracias por habernos deleitado con esa exposición, esa presentación. Muchísimas gracias. Que pase Muchas buenos gracias. días. Gracias. Nos vemos.